Bueno, vamos a continuar con el síndrome de hipertensión portal. Habíamos comenzado a dar algo de definiciones y de decir qué es el sistema Porta. Hoy vamos a seguir con el contenido de este seminario, continuando el tema de la hipertensión portal. Vamos a empezar con la fisiopatología, que es el punto central en la hipertensión portal. Vamos a ver de dónde sale y cómo ocurre ese aumento de presión en el sistema Porta. Entonces, desde este momento, y quizás lo más importante, es que conozcan qué determina el desarrollo de la hipertensión portal. ¿Cuáles son esos dos factores? La resistencia vascular y el flujo sanguíneo. Y vamos a estudiar esos dos factores, cómo se desenvuelven para llegar a producir la hipertensión portal. Volvamos un poquito hacia atrás a recordar en fisiología la ley de Ohm, en la que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, haciendo una analogía con esto, vamos a aplicarlo al flujo vascular. La diferencia de presión será igual al flujo por la resistencia. Entonces, la P es el gradiente de presión que va a haber a través del sistema portal, y la F corresponde al volumen de sangre que fluye por el sistema, el flujo, y la R la resistencia al flujo. Entonces, de esta fórmula o ecuación muy simple, muy sencilla, de manera que todos lo puedan recordar, cualquier cambio que haya en el flujo o en la resistencia o ambos van a afectar a la presión. Y eso vamos a ver que en la hipertensión portal, generalmente en los distintos tipos de hipertensión portal, pueden estar alteradas ambas cosas. Revisando nuevamente, la presión en el sistema venoso portal es muy baja, apenas de 5 a 10 milímetros de mercurio, con una resistencia mínima en los capilares sinusoides hepáticos. Se considera hipertensión portal cuando la presión es mayor de 10 milímetros de mercurio, porque ha habido un aumento en la resistencia al flujo portal. Cuando la presión es mayor, igual o mayor de 12 milímetros de mercurio, es cuando aparecen las complicaciones, la ascites y las varices, que como vamos a estudiar posteriormente. El sistema Porta es de una resistencia muy baja, carece de válvulas, de manera que el aumento de la resistencia en cualquier nivel, desde el corazón derecho hasta los vasos espláncnicos, es decir, los vasos viscerales, va a resultar en una transmisión retrógrada de ese aumento de presión. Entonces va a ir del sistema portal de alta presión a la circulación venosa sistémica de baja presión. Entonces quizás estos son los puntos importantes que ustedes deben recordar. Entonces nuevamente acá la presión es igual a la resistencia por el flujo. Para que pueda ocurrir variaciones en la resistencia y el flujo, vamos a ver que cambios estructurales que en condiciones patológicas pueden ocurrir y cambios dinámicos. Entonces los cambios estructurales y dinámicos van a llevar entonces a que pueda haber una resistencia dentro del hígado aumentada y un flujo venoso aumentado. Los cambios estructurales, básicamente la resistencia intrahepática, y los cambios dinámicos van a llevar a un aumento del flujo. Esto, como vamos a ver repetidamente, vamos a ver varios diagramas, esto va a llevar a que como respuesta va a haber una dilatación en los vasos espláncnicos, una vasodilatación arteriolar que lleva a una hipovolemia central, y esto va a hacer que se estimulen los sistemas vasoactivos, el sistema nervioso simpático, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y esto va a llevar como consecuencia final que haya una retención de sodio y de líquidos, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a lo que estábamos diciendo al comienzo, que el aumento de la presión portal definido por la ley de Ohm depende de la resistencia y del flujo.
En el caso de la cirrosis, que es la causa más frecuente de hipertensión portal y es la que vamos a usar en la mayor parte de los casos, aquí hay un aumento inicial de la resistencia intrahepática. Este aumento va a llevar de la resistencia hepática a una respuesta de vasodilatación arteriolar esplánica, que a su vez va a llevar a una hipovolemia central y activación de los mecanismos vasoactivos para aumentar el gasto cardíaco y retención renal de sodio. Esto va a llevar entonces en consecuencia a aumento del flujo venoso portal. La combinación de ambos mecanismos, entonces, el aumento de la resistencia intrahepática y el aumento del flujo portal, ambos factores pues van a llevar a determinar la hipertensión portal. La resistencia intrahepática aumentada va a llevar a un aumento independiente en la retención renal de sodio y un adicional aumento del flujo venoso portal. Lo importante es que recuerden los dos factores, aumento de la resistencia intrahepática y aumento del flujo venoso en el sistema portal. Vamos a analizar cada uno de los factores por separado. El aumento de la resistencia vascular, que va a conducir al aumento de la presión portal, y después vamos a ver el aumento del flujo. Entonces, si recordamos otra ley que ustedes estudiaron en fisiología, la ley de Poiseuille, que la deben haber estudiado en cardiovascular, se puede aplicar también a la resistencia vascular portal. Y aquí está la fórmula de lo que es la resistencia vascular, que va a depender de la viscosidad de la sangre, de la longitud del vaso, de la diferencia de presión en el sistema y de la cuarta potencia del radio del vaso. Todo esto es para indicar que es muy importante, determinante, los cambios en el tamaño, en el diámetro del vaso, en el radio del vaso, para los cambios de la resistencia. Aquí tienen la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso no cambia, ¿sí? Pero los cambios en la resistencia de la vasculatura portal sí son determinados primariamente por el radio del vaso. De manera que la resistencia vascular es indirectamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso. Y se los pongo aquí en rojo para indicar que pequeñas disminuciones en el radio pueden causar grandes aumentos en la resistencia vascular portal. Y si hay un cambio de la resistencia vascular portal, entonces va a haber un aumento de la presión portal. Y aquí ponemos entonces, sustituimos lo de resistencia en la fórmula de presión, flujo y resistencia. Nuevamente tenemos lo mismo y aquí un diagramita para mostrar el vaso. La resistencia depende linealmente está directamente relacionado con la viscosidad y con la longitud, pero hay una enorme dependencia del valor del radio. Entonces aquí tienen ustedes un pedazo de tubo. Esta es la caída de presión de P1 a P2. Aquí está el radio del vaso, ¿sí? Y esta está la longitud. Entonces el flujo es igual a la diferencia o la caída de presión e indirectamente proporcional al radio. Y el radio a la resistencia. Ya sabemos que la resistencia depende del radio, de la cuarta potencia del radio. Nuevamente, entonces pequeñas disminuciones del radio pueden causar grandes aumentos en la resistencia vascular portal y por lo tanto en la presión portal. Nuevamente aquí tienen entonces presión, flujo, y esta es la resistencia. Y la resistencia entonces depende mucho de los pequeños cambios del radio. ¿Por qué insisto en esto? Porque en lo que vamos a ver de hipertensión portal, en el caso típico, que es la cirrosis, va a haber cambios en la arquitectura del hígado y eso va a llevar a cambios en los vasos, en los capilares sinusoides. Y esos pequeños cambios es lo que van a resultar en un aumento grande de la resistencia vascular y por ende generar una hipertensión en el sistema portavenoso.
Aquí esto es lo que les estaba diciendo en la enfermedad hepática. Cuando esta enfermedad hepática lleva a una disminución del radio vascular portal, va a haber un gran aumento en la resistencia vascular portal. Aquí ocurre alteraciones en la microcirculación, en los sinusoides, y aquí entonces esta resistencia vascular hepática va a estar aumentada por una consecuencia mecánica, porque se altera la arquitectura hepática. Por eso vimos en la sesión anterior, revisamos la arquitectura del hígado. Entonces es importante que te mantengan en mente esa disposición anatómica del hígado para entender que cuando los capilares sinusoides se dañan, hay fibrosis y son sustituidos y va a disminuir el radio de los vasos, entonces va a llevar como consecuencia un aumento de la resistencia vascular. Pero no solamente la consecuencia mecánica del cambio de la arquitectura hepática, sino el componente dinámico, porque hay otra serie de células que pueden contraerse. Entonces aquí están los miofibroblastos, las células estrelladas activas que las vimos, células del músculo liso de los vasos de las venas intrahepáticas. Entonces estas también pueden alterarse y llevar como consecuencia un aumento de la resistencia vascular. Aquí tienen eso. Entonces los tres tipos de células, las células endoteliales que constituyen los sinusoides hepáticos, las células estrelladas hepáticas que vimos dónde estaban y las células de Kupffer que son macrófagos hepáticos que están, los macrófagos residentes, parte del sistema inmune que están dentro de los capilares sinusoides, que también lo revisamos en la sesión anterior. Bueno, entonces alteraciones en estos tres tipos de células dentro del hígado llevan a una disfunción de la microcirculación hepática. Y esto va a constituirse por alteraciones estructurales, como que haya fibrosis, como haya oclusión vascular, o que se formen nódulos regenerativos, que es lo que ocurre en la cirrosis y que veremos posteriormente. Entonces, esto significa una alteración en la arquitectura hepática. Y por otro lado, el aumento del tono vascular hepático, porque vamos a ver que puede ocurrir también vasoconstricción aumentada, reducida vasodilatación, dos factores que se van a sumar, e hipercontracción de los sinusoides. Entonces aumenta el tono vascular hepático y estos serían las alteraciones dinámicas vasculares. Estos dos factores, entonces sumados, conducen a que aumente la resistencia vascular hepática y ya sabemos que este es uno de los factores que van a condicionar el aumento de la presión portal. Ahora vamos a ver vimos la resistencia, el factor de la resistencia en la presión. Ahora vamos a ver el factor del flujo, posteriormente del flujo en la presión. En la resistencia vascular, pueden factores endógenos, es decir, que se produzcan en el mismo hígado, o agentes farmacológicos que se usen, modificar ese componente dinámico, aumentando o disminuyendo la resistencia vascular hepática, y esto cuenta también. Entonces, factores que aumentan la resistencia hepática está la endotelina. La endotelina 1, el estímulo alfa-adrenérgico, o sea, del sistema nervioso simpático, la angiotensina 2. Todos estos son factores vasoconstrictores que pueden aumentar la resistencia hepática vascular. Pero también hay factores que disminuyen la resistencia hepática vascular, como el óxido nítrico, la prostaciclina, que es una prostaglandina, y drogas vasodilatadoras. Lo de los medicamentos o drogas se los menciono porque hay que tener en cuenta que tanto el uso de vasoconstrictores o vasodilatadores puede afectar la circulación portal. Aquí en los vasodilatadores pueden ser simpaticolíticos o bloqueadores de canales de calcio. Entonces, endotelina y el papel de las endotelinas vasoconstrictoras y del óxido nítrico en la patogénesis de la hipertensión portal. La endotelina, les decía, es un poderoso vasoconstrictor que lo producen las células endoteliales del sinusoide y que pueden entonces aumentar la resistencia vascular hepática, como ocurre en la cirrosis. Por otro lado, el óxido nítrico, que es vasodilatador, también sintetizado por las células endoteliales de los sinusoides, en la cirrosis está disminuida su producción y también se ha medido que la actividad de la enzima de síntesis está disminuida. Entonces, esto sumado se produce un factor vasoconstrictor
y disminuya la producción de un factor vasodilatador. Entonces eso va a significar una mayor vasoconstricción intrahepática y esto va a significar un aumento de la resistencia intrahepática. Y esto consideran que es un 20-30% responsable de esa resistencia intrahepática aumentada. Ahora vamos a ver el flujo, el factor del flujo sanguíneo portal, que es el segundo factor que contribuye en la patogénesis de la hipertensión portal. Va a haber un aumento en la vasodilatación arterial esplánica, que es causada por excesiva liberación de vasodilatadores endógenos, endoteliales, neurales, humorales, endoteliales, como vimos el óxido nítrico. El aumento del flujo va a agravar el aumento de la presión portal. Aquí está, la presión portal es igual a la resistencia, ya vimos los factores que determinan el aumento de resistencia y ahora estamos viendo los factores que determinan el aumento del flujo. Y este aumento de flujo agrava el aumento de la presión portal a pesar de que pueden abrirse redes colaterales para derivación portosistémica, es decir, ya vamos a ver varias veces, vamos a volver sobre esto. Estas redes colaterales portosistémicas derivan el flujo del hígado hacia la circulación sistémica porque está bloqueado el flujo sanguíneo portal y entonces lo van a derivar a la circulación sistémica. Las manifestaciones de la vasodilatación arteriolar esplánica son, o sea, como consecuencia de la vasodilatación arteriolar esplánica, va a haber aumento del gasto cardíaco, va a haber hipotensión arterial, va a haber hiperpolemia. Esto explica la razón para tratar de una vez que lo vayan viendo por qué se trata la hipertensión portal, reduciendo la ingesta de sodio y utilizando drogas diuréticas para disminuir ese estado hiperkinético. Y aquí en este diagrama nuevamente vuelven a ver esto. La hipertensión portal depende de la resistencia vascular hepática aumentada y del influjo venoso portal aumentado. Con que recuerden estos dos factores es lo más importante. Y a su vez que puedan entender qué determina el aumento de la resistencia vascular y qué determina el aumento del flujo venoso portal. Entonces la resistencia vascular hepática aumenta por cambios estructurales y aumenta porque hay cambios en el tono vascular. Disminuyen los relajantes como el óxido nítrico y aumentan los vasoconstrictores como la endotelina 1. Y por otro lado, el aumento del flujo venoso portal también va a ser determinado porque hay un aumento del estado hiperdinámico. Entonces, fisiopatología de la hipertensión portal, las dos cosas. Aumento de la resistencia vascular hepática, aumento del influjo venoso portal. El aumento de la resistencia determinado por cambios estructurales y aumento del tono venoso vascular. Y esto va a estar acompañado de un estado hiperdinámico debido a que hay un llenado arterial incompleto porque hay esa vasodilatación arterial esplánica que va a llevar como consecuencia retención de fluido secundario. Entonces, las consecuencias adicionales son aumento del flujo sanguíneo lleva al estado hiperdinámico con retención de fluido y esto vamos a ver más adelante también que estas condiciones pueden llevar a alteraciones en el funcionamiento de otros órganos como el corazón, los pulmones y los riñones. Estos mecanismos que estamos describiendo permiten entender las intervenciones terapéuticas que se utilizan, como los bloqueadores beta para disminuir ese aumento del gasto o utilizar antagonistas de los receptores de endotelina para disminuir la vasoconstricción que ocurre en el hígado. Y aquí en este diagrama están, para que puedan entender mejor, vamos a ver, ustedes van a obtener en estas sesiones diversos diagramas que van a tratar de mostrar lo mismo de manera diferente, de manera que por distintas fuentes puedan comprender mejor qué es lo que ocurre en la generación de la hipertensión portal. Entonces, aquí tienen ustedes el hígado, tienen el corazón y acá tienen los riñones. Todos estos van a ser protagonistas en esta
en esta condición. Entonces, utilizando el ejemplo de la cirrosis, en las que aquí está un hígado todo feo, así cirrótico, hay cambios vasculares. Disminuye los vasodilatadores, que es el óxido nítrico, aumentan las endotelinas, más una alteración de la arquitectura hepática, que hay distorsión de los capilares sinusoides. Estas dos cosas van a llevar a un aumento de la resistencia vascular hepática. El aumento de la resistencia vascular hepática en el sistema portal va a llevar como respuesta en la vasculatura espláncnica aumento de la liberación de óxido nítrico, y esto va a determinar vasodilatación arteriolar espláncnica y angiogénesis. Entonces ya tenemos acá aumento de la resistencia vascular y aumento del flujo venoso, que va a llevar al aumento de la presión portal. Como veremos después, este aumento en la presión en la vena porta retrógrado va a llevar a la producción de varices, que veremos posteriormente. Pero hay una derivación del flujo de la circulación sistémica a la espláncnica. Y esta derivación del flujo de la circulación sistémica a la espláncnica va a llevar como consecuencia que va a haber una hipotensión sistémica y una hipoperfusión renal relativa. Esto va a llevar a hipovolemia, y la hipovolemia va a disparar los sistemas de compensadores de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene como consecuencia final aumento de la retención de sodio y de agua. Como mecanismo compensador también de esta situación de hipotensión, va a haber un aumento de la señalización beta-adrenérgica, que va a aumentar el gasto, que es una de las características de esta circulación hiperdinámica. Entonces, todos estos factores van a ocurrir en una persona con cirrosis, que va a conducir a un aumento de la presión en la vena porta, con todos estos otros mecanismos compensadores. Entonces, aumento del gasto, tensión sistémica, hipoperfusión renal, hipovolemia y aumento de la retención de sodio. Entonces aquí tienen la descripción de este gráfico que acabamos de ver. La cirrosis aumenta la resistencia vascular del hígado porque daña la arquitectura hepática. Hay una distorsión de los sinusoides y hay una respuesta de vasoconstricción porque se produce menos óxido nítrico, que es vasodilatador, y se produce más endotelina 1, que es un vasoconstrictor. Entonces todo esto aumenta la resistencia vascular del hígado. Estas señales de aumento de presión portal en el sistema porta lleva esta información al sistema espláncnico, y entonces va a promover una vasodilatación, y esto a su vez aumenta el flujo portal. El óxido nítrico media la vasodilatación espláncnica y angiogénesis. El óxido nítrico afuera, en lo responsable de la vasodilatación arteriolar, sistémica y espláncnica. Entonces, hay una resistencia vascular aumentada en el hígado y un flujo aumentado del sistema espláncnico, que va a contribuir al aumento del flujo portal. Los dos factores que venimos hablando, de los que depende la presión en el sistema venoso portal, y al estar aumentado, pues va a resultar una hipertensión portal. Y como les mencioné antes, la hipertensión portal desarrolla colaterales portosistémicas para tratar de aliviar el bloqueo en la circulación venosa portal. Y esta derivación de la sangre del sistema venoso portal al sistema sistémico va a abrir esas redes colaterales, y es lo que va a ser responsable de la aparición de las varices y de ascitis, como veremos posteriormente. Otra consecuencia de la vasodilatación espláncnica, entonces, es la derivación del gasto cardíaco de la circulación sistémica a la espláncnica, llevando, como vean en el gráfico, a una hipotensión sistémica y a una relativa hipoperfusión renal. Pero el riñón, al entender que tiene una hipoperfusión renal, inmediatamente se activa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio y líquido, lo que va a causar una sobrecarga sistémica de volumen. Y la circulación hiperdinamica, que está disparada por el sistema beta-adrenérgico, es otra respuesta compensadora a la hipotensión sistémica, que va a llevar a un aumento del gasto cardíaco.
Fíjense que estamos hablando de mecanismos dinámicos que no tienen que ver, estamos fuera del sistema digestivo, pero es un ejemplo de que el organismo no funciona solo con un sistema viéndolo por separado, sino que hay consecuencias en los otros órganos y los otros sistemas. Ustedes acaban de ver el sistema cardiovascular y me imagino que habrán repasado estos puntos. Entonces, en respuesta a la hipertensión portal, se desarrolla la circulación colateral que va a tratar de desviar el flujo sanguíneo obstruido de las venas a las venas sistémicas. O sea, desviar el flujo que está obstruido para entrar al sistema porta se deriva a las venas sistémicas. Estas colaterales portosistémicas se forman por apertura y dilatación de canales vasculares que ya existen, que conectan el sistema venoso portal y la vena cava superior e inferior. Aquí tienen estas fotografías de tomografías computadas, varices esofágicas, ¿no? Y colaterales adyacentes al vaso que se han desarrollado en una severa hipertensión portal. Y acá el ejemplo típico, que es la cabeza de medusa en la pared abdominal, que se ve la prominencia de varices acá alrededor del ombligo, que es lo que se llama la cabeza de medusa, que no es otra cosa que se han abierto estos canales vasculares preexistentes para derivar la sangre que no puede entrar al sistema porta porque está obstruida y van al sistema venoso sistémico, Y aquí tienen un diagrama anatómico para recordar cómo es la distribución de estos sistemas venosos. Entonces tienen acá la vena porta y la vena cava inferior, la vena esplénica, la vena mesentérica superior y aquí el sistema de la vena porta. Entonces vamos a ver cuáles son las colaterales portosistémicas. Unas son las gastroesofágicas, aquí están, estas redes que están acá. Las colaterales gastroepiploicas, derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, cuando hay la hipertensión portal, esto se va a ingurgitar, estos sistemas venosos, porque se van a abrir y va a circular por ahí la sangre. Otra es el de la vena umbilical, lo que acabamos de ver de la cabeza de medusa, que sale de acá, ¿verdad? Y viene hasta aquí que está el ombligo. Fíjense que está conectado con la cava, estas venas. La vena cava inferior y la porta acá. Colaterales hemorroidales. Entonces fíjense, aquí está la vena porta, la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y que va a traer la sangre venosa de la parte distal del colon. ¿Sí? Entonces esto es lo que va a dar origen a hemorroides. Aquí va a dar origen a las varices esofágicas, varices gástricas, la cabeza de medusa. Aquí también hay colaterales esplenorrenales, fíjense, del paso a la vena renal, y aquí colaterales pancreático-duodenales. Entonces, si ustedes tienen la imagen anatómica de esto, pueden entender bien de dónde salen esas varices esofágicas, gástricas, o las hemorroides o la cabeza de medusa. Ahora vamos a ver cuáles son entonces las causas. Hemos visto que los factores que determinan que haya hipertensión en el sistema venoso portal, la resistencia y el aumento de flujo. Ahora vamos a ver cuáles son las causas que van a determinar que aumente la resistencia. Entonces se clasifican de acuerdo a la ubicación de la resistencia en el hígado y con respecto al hígado, antes en el hígado o después del hígado, y en los capilares sinusoides, antes en los capilares sinusoides o después de los capilares sinusoides.
Entonces, esta clasificación de la hipertensión portal prehepática, intrahepática y poshepática. Vamos a ver las causas prehepáticas, solamente mencionarlas, porque no es la idea aquí estudiar todo esto, ¿no? Entonces, hay un aumento de la resistencia prehepática al flujo cuando hay trombosis de la vena porta, por ejemplo, cuando hay trombosis de la vena esplénica, todo esto es antes del hígado, ¿sí? Y aquí en este diagrama, entonces les muestra las causas prehepáticas o infrahepáticas, lo pueden encontrar en otros libros. Aquí está el hígado, aquí está el vaso, aquí está la porta, aquí está la vena esplénica. Entonces, si ocurre una trombosis de la vena porta, pues por supuesto hay una obstrucción al flujo venoso portal y la sangre se tiene que devolver acá. Si hay una trombosis en la oclusión, en la vena esplénica, lo mismo, y aquí va a haber aumento del crecimiento del vaso. Fíjense aquí lo que sería el vaso tamaño normal y aquí se desarrolla una esplenomegalia. Cuando hay compresión, aunque está dentro del hígado, en las venas portales, pero antes de los sinusoides se considera una causa de hipertensión portal prehepática, y lo característico de esto es la enfermedad, la esquistosomiasis o bilarciosis. Malformaciones arteriovenosas en el vaso. Todas estas son causas que pueden determinar hipertensión portal, pero que están antes del hígado. Ahora acá sí vemos las causas que determinan hipertensión portal, pero dentro del hígado, o sea que hay aumento de la resistencia intrahepática al flujo. Entonces aquí hay reducción del calibre sinusoidal, hay alteración de las propiedades elásticas de la pared sinusoidal, puede haber compresión de las venas hepáticas por nódulos de regeneración, que es lo que ocurre en la cirrosis, puede haber lesiones de la vena central y cambios venoclusivos. Bueno, esto lo veremos después, pero lo importante entonces es que haya aumento de la resistencia intrahepática al flujo. Y lo típico, la enfermedad típica es la cirrosis. Aquí tienen en este diagrama. Entonces, causas intrahepáticas. Entonces, aquí está el hígado cirrótico, que deforma entonces los capilares, hay alteraciones de la arquitectura y también cambios dinámicos. Hepatitis alcohólica, el hígado graso. Hiperplasia regenerativa nodular, cáncer hepatocelular, tumores benignos hepáticos, insuficiencia hepática aguda, o sea, todas las posibles causas que puedan determinar el aumento de la resistencia intrahepática e inclusive la esquistosomiasis ya más avanzada dentro del hígado. En la aumento de la resistencia intrahepática se puede considerar también al capilar sinusoide. Si esto está ocurriendo antes de los capilares sinusoides, ¿verdad? En los capilares sinusoides o post sinusoidal. Entonces aquí hay ejemplos, ¿verdad? La presinusoidal, la sinusoidal, que lo más frecuente es la cirrosis, fíjense, un 60% es lo más común, y postsinusoidales, que son más bien raras, trombosis de las venas hepáticas. Aquí esquistosomiasis, que puede estar en el hígado y aumentar la presión. Aquí quizás lo pueden comprender mejor en este diagrama de causas de hipertensión portal hepática en relación con los sinusoides. Antes de los sinusoides, capilares sinusoides, alrededor de las ramas de la vena porta, ¿sí? Aquí en los sinusoides y aquí después de los sinusoides. Por eso era importante que viéramos en la sesión anterior, revisáramos la parte anatómica del hígado y cómo están los capilares sinusoides y cómo es el flujo sanguíneo desde la entrada de las ramas de la vena porta, capilares sinusoides y después que terminan en la vena central. Y de ahí que siguen hacia las venas hepáticas y vena cava inferior. Entonces, por favor, revisen eso nuevamente para que esto lo puedan entender bien. Ejemplos de aumento de la resistencia presinusoidal es la esquistosomiasis, como lo vimos ahí.
En la sinusoidal, es decir, que el aumento de la resistencia está ocurriendo en los capilares sinusoides, la causa principal es la cirrosis. Y también hay causas no cirróticas como la hepatitis aguda alcohólica, drogas citotóxicas, y como ejemplo les voy a poner la intoxicación que puede ocurrir por vitamina A. Y en las postsinusoidales es la enfermedad veno-oclusiva, que veremos al final. Aquí tienen lo mismo, otra vez las tablas, la intrahepática, presinusoidal, esquistosomiasis, ¿sí? Metástasis hepática, sarcoidosis, enfermedades mieloproliferativas. Las hepáticas sinusoidales está la cirrosis hepática. Y acá lo que les decía, que les iba a poner como ejemplo la toxicidad por vitamina A. Fíjense, aquí puede ocurrir una fibrosis portal no cirrótica de causa tóxica por vitamina A. Puede haber un daño vascular y eso ocurre porque hay consumo excesivo de dosis de vitamina A por mucho tiempo, que puede conducir a una enfermedad hepática crónica. Simplemente se lo pongo como ejemplo, que a veces la gente toma vitaminas sin tener ninguna causa de déficit de vitaminas, ¿no? Y pueden causarse daños graves. Fíjense, aquí dice una dosis pequeña, como 3 veces la dosis diaria recomendada, pero por muchos años, hasta dosis 20 veces lo aprobado, puede llevar en poco tiempo a una enfermedad hepática. Entonces esto causa una fibrosis pericelular que va a llevar a hipertensión portal. Y las causas postsinusoidales, entonces el síndrome de obstrucción postsinusoidal, enfermedad veno-oclusiva del hígado que veremos al final. La poshepática, es decir, después del hígado, entonces aumento de resistencia poshepática al flujo, entonces tienen trombosis de la vena cava inferior, insuficiencia cardíaca derecha, la pericarditis constrictiva, la insuficiencia derecha tricuspidia severa, el síndrome de Budd-Chiari, que eso lo veremos también al final. Pero entonces fíjense, esto está después del hígado y puede la hipertensión retrógrada transmitirse al sistema portal. Y aquí entonces tienen el diagrama de las causas poshepáticas o suprahepáticas. ¿Sí? Entonces aquí está el hígado, ¿sí? Aquí tienen el corazón, aquí mostrando una severa enfermedad valvular de la válvula tricúspide, pericarditis constrictiva, ¿sí? Cardiomiopatía constrictiva, la insuficiencia cardíaca derecha, que todo esto se va a transmitir hacia el sistema porta. Y aquí inclusive en la vena, trombosis de las venas hepáticas, fíjense acá, pero está post sinusoidal, aquí está la vena central, están aquí obstruidas, trombosis de la vena central. Entonces fíjense, las flechas indican que no puede pasar el flujo y se regresa la sangre y causando la hipertensión en el sistema porta. Y aquí tienen otro diagrama de resumen que puedan ver lo mismo, ¿verdad? La clasificación de la hipertensión portal de acuerdo a dónde está la resistencia. La poshepática o suprahepática, que es lo que acabamos de ver, en el corazón, ejemplo, la pericarditis constrictiva, en la vena cava inferior, en la intrahepática sinusoidal acá, las postsinusoidales, y acá las prehepáticas. Entonces, causas prehepáticas, causas intrahepáticas y causas poshepáticas que pueden conducir a hipertensión portal. De manera que no solamente es la cirrosis. Y aquí tienen en otro diagrama también para que lo puedan entender mejor los distintos niveles de obstrucción en el sistema venoso portal. Las causas prehepáticas, acá por ejemplo, esta es la vena porta, la trombosis en la vena porta. Causas hepáticas pero presinusoidales alrededor, antes de en las ramas de la vena porta. En el C, las causas hepáticas sinusoidales, entonces cuando ya hay distorsión de los capilares sinusoides, y
las causas postsinusoidales, como lo que acabamos de ver, que puede haber obstrucción por trombosis en las venas centrales. Y la poshepática, lo que acabamos de ver, por insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva, etc. Acá lo mismo, los mismos ejemplos, ¿verdad?